Otras críticas que se han hecho con respecto a por qué se envió el oro a Moscú. De los que defienden esta tesis, digamos que el único que mínimamente da unos razonamientos que por lo menos pueden entrar en el terreno de la excursión es Martín Aseña, ¿no? Todos los demás, como veremos antes, en lo que se basan las argumentaciones que dan son totalmente ridículas. Martín Aseña y otros muchos apuntan que podía haber otros destinos, ¿no? París, Londres, Zúrich o Nueva York, por mentar los que generalmente se dan mal, ¿no? Y que además la decisión de enviar el oro a Moscú fue algo precipitada. Bien, vamos a ir punto por punto esto, profesor Ángel Viña lo desmonta maravillosamente bien, pero vamos a ver por qué. Primero, Francia y Gran Bretaña fueron los que crearon el pacto de la intervención. Sabemos todos que la idea fue de Gran Bretaña, porque a Francia un poco más, que le dijo o tragas con esto, o si te invaden los alemanes no vas a tener ninguna ayuda británica. O sea, a Francia fue chantajeada por el gobierno británico, ¿no? Entonces, claro, en dos países que son los, digamos, los líderes de este pacto de teatro, que fue el pacto de intervención, que al único que perjudicó fue a la Segunda República, no te puedes fiar. Además, para que vea que tenía razón Negrín y no fiarse, en Mont-de-Marsan había una remesa de oro español, que se había enviado como aval de un crédito que se había concedido al gobierno español y que incluso el crédito ya estaba pagado. Este oro, de Mont-de-Marsan, las autoridades francesas jamás se lo dieron a la República. Es más, cuando reconocieron al gobierno de Franco, se lo dieron a él. En total eran 40 toneladas de oro, que no era precisamente una minucia. Entonces, claro, bajo estos parámetros, ¿cómo puede decir? ¿Cómo me voy a fiar de Francia? La misma Francia que empezó, sí, cuando comenzó la guerra civil, dejó pasar algo de armamento, ya sabemos todos en qué condiciones. Sí, dejaban entrar aviones, pero sin armamento, sin los medios para poderles colocar armamento, etc. Y de Gran Bretaña, ¿qué vamos a decir? No ya solo la hostilidad manifiesta que mantuvo el gobierno británico con el gobierno de la República, sino que además había otras razones. Por ejemplo, se intentaron hacer varias operaciones de compra de armamento a través de entidades bancarias británicas que pusieron todas las pegas habidas y por haber. De hecho, algunas de ellas no se pudo llevar a buen fin por esto. Otro tanto podemos decir de Estados Unidos. Es decir, por mucho que Roosevelt si dijera, hombre, que él simpatizaba con la República, lo que le importaba más eran los votos de los católicos. Además hay unas elecciones inminentes, no perderlo. De hecho, eso fue lo que le decidió no apoyar a la República. Aunque luego, por lo menos, Roosevelt tuvo la decencia de reconocer que uno de sus mayores errores fue no apoyar a la Segunda República. Por lo menos tuvo la decencia de reconocerlo, ¿no? Entonces, claro, igual con las bancas privadas norteamericanas, pasaba igual que con la británica. Paralizaron, demoraron muchísimas operaciones en las que se iban a hacer pagos en la compra de material bélico y de otro tipo de productos que hacían falta a través de estos bancos. Y lo de Suiza ya suena que nada más que simplemente que alguien piense que a Suiza se podría haber mandado es totalmente lejos. Se conoce un poco las disposiciones del gobierno social de aquella época. En Suiza se crearon unas leyes donde incluso se penaban con penas de cárcel todo tipo de ayuda que se hiciera a la Segunda República. Incluso si algún suizo, alguno hubo, que se le ocurriera ingresar en las brigadas internacionales, cuando ese hombre volviera a Suiza iba directamente a la cárcel. Es decir, ¿cómo vas a mandar tus reservas a un país que es que ha creado leyes profesas para que nadie, absolutamente nadie, ayude al gobierno republicano? Sería absurdo. ¿Qué nos queda? ¿Qué país nos podía quedar? México. México, el presidente Cárdenas, que fue dentro de su modestia, durante la guerra mandaron las armas, los pobres, las que tenían, le ayudaron cuanto podían y evidentemente después de la guerra nunca estaremos suficientemente agradecidos
a México por la acogida que hizo de exiliados españoles. Pero ¿qué problema tenía México? México no tenía capacidad ni a nivel de relaciones internacionales para poder adquirir, a través de México, adquirir armas para la República. Conclusión, el único destino posible era la Unión Soviética. No ya porque era la única que de verdad nos estaba ayudando, sino porque era la única, a través de un banco que tenía en París, Banco del Estado soviético, que podía convertir ese oro en divisas y además utilizarlas para hacer ellos el pago a través de este banco, un banco estatal que tenían en París, Banco para el Occidente, más o menos era el nombre. Es decir, no había otro remedio. Incluso algunos de los muy críticos, como he dicho, con Juan Negrino, José Largo Caballero, Prieto, Araquistáin, Basagoitia, reconocen que el único destino posible era la Unión Soviética. En cuanto a que fue precipitada, tampoco. Es decir, a Negrín, cuando se le ocurre la idea de enviarlo allí, es cuando ve las consecuencias que está trayendo el pacto de la intervención. Pues cuando Negrín dice, ya es que no me queda otra. Es decir, Negrín, y más que Negrín, vamos a ver, aunque él fue la idea, todo el gobierno republicano, cuando decía venir a la URSS, porque no les quedó otra salida. Y además está demostrado, estoy convencido de que no fue el primer país que tuvieron en mente, ¿no?, para mandar el oro. Seguramente si el gobierno francés hubiera tenido otra actitud, estoy convencido que hubiera sido Francia el destino del oro, seguro. De hecho, se hicieron ventas de oro tanto en Francia como en Gran Bretaña. Incluso antes de que llegara el Largo Caballero a la presidencia, ya con José Giral, ya se hicieron algunas ventas de estas, ¿no? Por ejemplo, el 31 de julio del 36 ya se hizo una venta de la que sostenieron 53 millones de bancos franceses, franco-franceses, las ventas que continuaron durante todo agosto, septiembre, octubre del 36 e incluso en enero del 37. De hecho, la venta de oro en Francia supusieron para las arcas de la República 201 millones de pesetas desde entonces. Sí tuvieron que hacer algunos cambios. En principio, el oro que se enviaba a Francia a vender no se enviaba a París por vía aérea, que al principio se dice así, porque es que los habían los sublevados, los franquistas o fascistas, como le queréis llamar, antes incluso de que llegara, ¿no? Entonces se decidió ya por vía marítima, a través de Marsella, luego de allí se trasladaba, etc., ¿no? En Inglaterra, en Gran Bretaña, también se hicieron ventas, lo que pasa es que no a través de ningún banco, y mucho menos del Banco de Inglaterra, porque no se fiaba, porque la República no se fiaba de que se le diera el oro para su venta y lo retuviera y se quedara con él, ¿no?, para luego, como vemos con el que se hizo con el de Maudemarsan, dárselo a los franquistas. Entonces, ¿qué hacía? Pues todo se hacía toda la venta a través de corredores privados con los evidentes gastos de corretaje, ¿no? De la intervención soviética en el envío, de hecho un poco antes, que todavía siguen manteniendo algunos, que esto fue idea de Stalin, como no podía ser de otra forma, tuvo que haber intervención de soviéticos, delegados del gobierno soviético, para tanto el transporte, su almacenaje, el envío, etcétera. Lógico, yo voy a recibir una cantidad, no estamos hablando, una cantidad muy importante de dinero, que se supervise y que se organice entre las dos partes en que participan en este acuerdo, como lógicamente, ¿no? Uno de los que participó aquí, que es un hombre que sus memorias, esas son verdaderas, hay que cogerla, yo creo que se salva la portada y la contraportada, ¿no? Es Orlov. Orlov es un individuo, lo habéis oído mucho, es el que estuvo implicado en el asesinato de Lenin, etcétera, ¿no? Un mal bicho, ¿no?, y permitirme la expresión, que huyó de la Unión Soviética
cuando vio que su cabeza corría más que peligro, y que luego fue un entusiasta colaborador de la CIA norteamericana, sobre todo en el periodo de la Guerra Fría. Entonces él, porque muchas de sus memorias están tomadas de las declaraciones que hace al Senado de Estados Unidos, decía lo que le dijeran que había que decir, todo además para ayudar en el contexto de esta Guerra Fría a los intereses norteamericanos, ¿no? Él sí, aquí sí que parece que por lo menos no, será demasiado protagonismo, no tuvo tanto protagonismo como él dice que tuvo, ¿no? Pero que Stalin sí le envió dos cartas, dos telegramas dándole instrucciones, ¿no? Una que debía de organizarlo con el entonces todavía embajador soviético Rosenberg, ¿no? Y la otra que si el gobierno de la República le pedía que firmara algún tipo de recibo, que se firmara aquello, se negara, porque ya estaban preparados en Moscú la documentación, el recibo pertinente para cuando llegara el oro. Y es muy lógico, es decir, yo no puedo, si yo firmo antes de que se embarque el oro, yo me hago responsable. Si al barco, a uno de los barcos que lo llevan, lo hunden, la responsabilidad es mía, en tanto en cuanto que yo al firmar el recibo ya soy custodio de él. Entonces, más que lógico, no era una de estas perversas ideas que tenía Stalin, que dijera, no, firmamos el recibo, pero cuando esté el oro aquí, no nos vamos a arriesgar nosotros con esa responsabilidad, ¿no? De hecho, de los 4 barcos que trasladaban el oro, uno tuvo una avería y llegó más tarde, ¿no?